Pues sorprendidos, y los veo por lo menos con una sonrisa bueno, algo sucedió hoy en la Suprema Corte. Antes de empezar a hablar de la Suprema Corte, yo siempre trato, por lo menos cuando hablo de la Ley de Seguridad Interior, de darle contexto a la gente, recordarle a la gente por qué tenemos que estar hablando de la Ley de Seguridad Interior y por qué es relevante lo que está sucediendo en la Suprema Corte. Te paso el balón si quieres, Sue. Platícanos un poco de la Ley de Seguridad Interior. Pues un día histórico en la Corte. No esperábamos estas posturas tan definidas por parte de los ministros y la ministra. Estamos en un contexto de la ley más impugnada en el país. El año pasado, muchas voces desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, desde organismos internacionales, nos pronunciamos en contra de la promulgación de esta ley, primero en la discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados, y después por la promulgación de Enrique Peña Nieto. Este año ha sido un año judicial un poco más para esta ley, donde hemos insistido nuevamente en su inconstitucionalidad, y ahora nos encontramos en la cancha de la Suprema Corte, la única que nos faltaba en el país que se pronunciara si era constitucional o no. Es la última o no. instancia, ¿no? Es la última instancia que tenemos ahora en México. Debemos de confesar que desde el colectivo éramos un poco escépticos a saber si existían estas posturas tan claras. El día de hoy, bueno, la Corte está compuesta por 11 ministros y ministras. Hoy se pronunciaron en esta sesión 6 ya con una postura muy clara, y todos son en contra de esta ley, declarando la inconstitucionalidad desde diferentes perspectivas. Algunos, como la ministra Piña, alegando violaciones procesales por parte de las cámaras, por parte del Congreso. Otros más pronunciándose sobre que el Congreso no tenía facultades para hacerlo. Entonces, no son argumentos unificados, son argumentos sumamente buenos que se dieron hoy en la Suprema Corte, pero que argumentan la postura que hemos tomado desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, de que las Fuerzas Armadas no deben de estar en la calle. ¿Por qué José Antonio Guevara, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dice no a la Ley de Seguridad Interior? Bueno, Javier, llevamos más de 12 años diciendo no a la participación de militares en tareas de seguridad pública. Lo que hemos visto a lo largo de estos años es que los militares patrullando calles, deteniendo personas, inspeccionando vehículos, allanando propiedades, entrevistando, entre comillas, a personas sospechosas de haber cometido delitos, ha derivado en un sinfín de violaciones de derechos humanos acreditadas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. ¿Y esta Ley de Seguridad Interior de qué dotaba a las Fuerzas Armadas? Esta Ley de Seguridad Interior lo que hacía era... ¿O lo que hace es...? Lo que hace, porque todavía sí, no se logra la inconstitucionalidad de la ley, es disfrazar sobre la doctrina o las palabras de seguridad interior unas tareas que hacían cotidianamente las Fuerzas Armadas, que normalmente le corresponderían a las policías, bajo el argumento de que las policías están corrompidas, que son ineficientes, que están coludidas con la delincuencia organizada, lo cual es muy probable que sea así. Sin embargo, la participación de militares haciendo funciones de policía para la prevención y la investigación de delitos ha generado un efecto perverso, como lo dijo alguno de los ministros el día de hoy. Es que las instituciones civiles, los políticos del país, han descuidado la construcción de instituciones policíacas sólidas, en donde tengamos policías bien pagados, bien capacitados, con protocolos de actuación adecuados y con mecanismos de rendición de cuentas al interior y desde fuera que nos permitan tener policías confiables para la ciudadanía. O sea, era el no a la militarización de este país. Estamos en una situación en la cual, vaya, prácticamente son con pinzas. Sin embargo, lo que hacía esta Ley de Seguridad Interior era hacer como una manta de... Un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, y de alguna manera no se planteaba directamente el repliegue. Nunca se planteó el repliegue de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que está discutiendo y, como bien lo explicaba Sue, era el último recurso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, bueno, el día de hoy se vota, se dan los argumentos, y hoy se presentan 6 ministros hacen su posicionamiento sobre la Ley de Seguridad Interior, y los 6 dicen es inconstitucional. Nos platicabas un poco de los argumentos de ellos, Sue. ¿Qué otro argumento rescatarías de este día?
Es importante, uno de los temas fundamentales que hemos insistido es que el Congreso no tenía las facultades para hacerlo, que el artículo 73 de la Constitución no les da para legislar en materia de seguridad, en seguridad nacional, y como bien decía José Antonio, lo están disfrazando totalmente el concepto de seguridad interior por seguridad pública. Otro de los argumentos es que están invadiendo la competencia. Estos argumentos procesales que mencionaba la ministra Piña nos parece sumamente rescatables, porque ella dice, cuando pasa el dictamen del Senado a Cámara de Diputados, fue en cuestión de horas que aprueban. Y ella dice, bueno, el Cámara de Diputados ni siquiera tuvo el tiempo de leer lo que estaban aprobando. Dice, ¿cómo pueden aprobar algo en minutos, no? Claro. De este tamaño. Es uno de los argumentos de Piña que dice... Y que justo es lo que estamos insistiendo también desde sociedad civil y también desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, la prontitud que tenían por aprobar este dictamen. Y de hecho fue una ley sumamente rápida. En diciembre se retrasó un poco la aprobación por la presión también que hubo ante el posicionamiento en México y a nivel internacional. Hemos sido sumamente cuestionados por esta ley. ¿Con qué otro argumento te quedas, José Antonio? Mira, me quedo con otros tres argumentos. El que ya decía Sue, que el Congreso, de acuerdo a la Constitución, solamente puede legislar en aquellas materias en las que expresamente la Constitución le habilita para hacerlo, y el 73 no le habilita para legislar en materia de seguridad interior. Para poder justificar que sí tenía competencia, el Poder Legislativo hizo una serie de ejercicios pues de argumentos falaces para justificar que la seguridad interior era parte de la seguridad interior, entonces sí se podía legislar. Entonces, ese argumento me parece fundamental, que es algo que veníamos nosotros diciendo. El otro argumento que me parece muy importante es que también la Constitución señala que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no podrán desempeñar otras funciones, sino las exclusivas que están relacionadas con la disciplina militar, es decir, la formación de los cuadros, el garantizar que sean ejércitos bien disciplinados para cuando llegue el momento de no paz, que es una situación de conflicto armado. Entonces, lo que dicen algunos de los ministros, el ministro Cosío, es que la Constitución dice que en tiempos de paz no pueden hacer tareas que no son las dedicadas a la seguridad, a la disciplina militar, y que actualmente están desempeñando tareas relacionadas con seguridad pública que se regulan por el artículo 21 constitucional. Perdón por tanto pero artículo. es que es fundamental el tecnicismo. Muy jurídico sí. la discusión. Y el 21 lo que dice que las tareas de seguridad pública que implican la prevención y la investigación de los delitos les corresponden exclusivamente a autoridades civiles, lo cual excluye a las militares. Y el tercero es que el artículo... Es que parecerían, perdón, argumentos hechos, ¿no? Y dados. Pues, o sea, parecerían que son argumentos lógicos, me refiero. Perdóname, los argumentos que tiene la Constitución es precisamente lo que se conocen como garantías para evitar que los militares usurpen funciones que no les corresponden. Y lo único que hace la Suprema Corte es acatarlos. Es decir, ahí están los artículos. Exactamente. Esa es la garantía que tenemos. ¿Y el tercer argumento? Y el tercer argumento es que la Constitución sí prevé que el Ejecutivo, cuando disponga de la Fuerza Armada, de la Marina y del Ejército y de la Fuerza Aérea, para hacer frente a las amenazas a la seguridad interior, que es propiamente y vulgarmente hacer la guerra al interior de las fronteras mexicanas, sí puede utilizarlos, pero hay un régimen que lo regula, que es el sistema de controles de la excepción, que es el artículo 29 constitucional, en donde se dice que en tiempos de conflicto o de otras situaciones de violencia que pongan en riesgo a la ciudadanía, estoy vulgarizando los conceptos, se pueden suspender derechos y garantías, lo cual podría justificar la participación de militares en tareas armadas para hacer frente a un enemigo muy poderoso como puede ser una banda de la delincuencia organizada. Entonces, lo único que hacen los ministros es optar por una interpretación muy clara de la Constitución, muy consistente con lo que la misma Constitución señala en estos cuatro artículos, 21, 29, 73, 89 y 129. Ok, al menos estos 6 ministros. ¿Qué pasará el próximo jueves? Estamos 8 votos. Todavía faltan 5 ministros por pronunciarse, tomar una postura si consideran que es inconstitucional o no. Faltarían 2 más. Con 8 votos se puede declarar
digamos, abrogar la ley y declarar que es inconstitucional toda la ley, que a diferencia de lo que plantea el ministro Pardo, es decir, solamente ciertos artículos, No, pero este con el proyecto del ministro Pardo actual.